¿Será verdad que las tribus de Israel llegaron a América mucho tiempo antes que Cristóbal Colón? ¿Será acaso cierto que nosotros los mexicanos somos descendientes de estas tribus de Israel? ¿Y será acaso cierto que el origen de los latinoamericanos son israelitas? Te invito para que veas este mensaje, para que analices esta investigación y saques tus propias conclusiones. Hace mucho tiempo atrás, un grupo de valientes exploradores emprendió un viaje épico que cambiaría el curso de la historia. Las migraciones de los primeros seres por el estrecho de Bering es un viaje que dio origen a las diversas culturas indígenas de América. Y por el otro lado, tenemos otra gran migración que dio origen a algunas naciones europeas, la gente que salió de Mesopotamia para establecerse en Europa occidental. Son dos migraciones históricas totalmente distintas y distantes en el tiempo y en el lugar. La primera ocurrió para la historia mundial hace millones de años, mientras que la segunda, la de los celtas y vikingos, ocurrió entre el año 700 a.C. y el 100 después de Cristo. Esta es la teoría del estrecho de Bering, la ruta ancestral de los primeros pobladores de América. Esta migración comenzó durante la última edad de hielo, cuando el nivel del mar disminuyó, revelando un puente terrestre entre Asia y América. Las migraciones no fueron un evento único, sino un viaje gradual que se extendió a lo largo de muchos años. A medida que avanzamos en el tiempo, diferentes grupos humanos se desplazaron, adaptándose a entornos cambiantes y dando forma a la diversidad cultural de América. Esto quiere decir que los primeros pobladores de América no eran necesariamente israelitas, no eran exclusivamente israelitas o judíos. Los primeros pobladores de América eran distintos grupos étnicos de Asia, los que dieron esta diversidad cultural en América. Las huellas de esta travesía se encuentran enterradas en el suelo y codificadas en el ADN, desde herramientas antiguas hasta restos óseos. La evidencia arqueológica y genética nos revela la historia de aquellos que cruzaron el estrecho de Bering, los cuales no eran exclusivamente israelitas, no pertenecían a ninguna tribu de Israel. Las personas que cruzaron por el estrecho de Bering buscaban nuevas tierras y oportunidades para vivir, ni estaban escapando de la esclavitud de los asirios, ya que ni siquiera existía el imperio asirio. Pero como toda teoría, la historia del estrecho de Bering enfrenta desafíos. Algunos investigadores proponen rutas marítimas y migraciones costeras, mientras que otros cuestionan la cronología de estos eventos que hayan sido milenarios. Esto quiere decir que no se descarta la posibilidad de migraciones marítimas a través del Océano Pacífico, y que estas migraciones, de acuerdo a la Biblia, hayan ocurrido después a la construcción de la Torre de Babel. En ese tiempo, Dios confundió la lengua de los que construían la torre, dividiéndola en varios idiomas. La construcción de la Torre de Babel y la dispersión de las personas que lo construían, cronológicamente hablando, se sitúa entre el año 2225 al año 2000 a.C. Dice la Escritura que estas personas se dispersaron por toda la faz de la tierra, por lo que debemos entender que no eran necesariamente israelitas. Las personas que se dispersaron eran principalmente descendientes de Sem, hijo de Noé, es decir, semitas, y los descendientes de Jafet, jafetitas. Estos semitas y estos jafetitas fueron los que cruzaron por el estrecho de Bering o utilizaron la ruta marítima por el Pacífico hasta llegar a América. En resumen, las personas que cruzaron por el estrecho de Bering lo hicieron posterior a la construcción de la Torre de Babel,
esto es, hace 2250 años antes de Cristo. Estas personas no eran israelitas, no eran judíos, eran semitas y jafetitas que fueron dispersos por la palabra de Dios, por lo que los primeros pobladores de América eran semitas o jafetitas, no hebreos, no israelitas, por lo que debemos descartar la posibilidad de que México y Latinoamérica en general sean descendientes de Israel. Aparte de la dispersión de la gente que estuvo en la construcción de la Torre de Babel, la Biblia registra y enseña otra dispersión, y no es la dispersión judía, sino la dispersión israelita. Casi 1500 años después de la dispersión mundial de la gente de la Torre de Babel, en el año 700 a.C., ocurrió otra dispersión mundial. Segundo libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 5 dice: «Y el rey de Asiria invadió todo el país de Israel, y sitió a Samaria, y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, rey de Israel, el rey de Asiria tomó a Samaria, y llevó a Israel cautivo a Asiria, y los puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos». En el mismo año en que los israelitas estuvieron cautivos en Asiria, en esa región también se encontraban los celtas, los escitas, los saca, los anglos, los saxons o sajones, los vikingos, los escandinavos, los tuata de Danán, los hombres del norte o normandos, los godos y los asgardianos, los cuales no eran otros pueblos, otras naciones capturadas por los asirios, sino que todos estos nombres fueron con los que los asirios conocieron a los israelitas. En los registros babilonios no aparece la gente de Israel. En los registros babilonios no aparece el nombre Israel o israelitas. En los registros asirios aparecen nombres como Bet-Humri o Humría, gente que pertenecía a la casa de Omri, rey de Israel. A Israel no la conocían como Israel, sino como la casa del rey Omri. Y la región donde estuvieron ubicados las tribus de Israel durante su cautiverio asirio fue nombrado como la Gran Escitia. Es decir, Israel fue conocido como escitas por los griegos, celtas, druidas, vikingos, bárbaros. Los caucásicos provienen del Valle del Cáucaso, región ubicada entre el Mar Negro y el Mar Caspio. Es decir, gente de Israel es llamada caucásica. Esta es la segunda dispersión de gente de Medio Oriente a todo el mundo. Los israelitas, cuando fueron liberados, cuando lograron escapar del imperio asirio, ellos ya no regresaron a Jerusalén o a Samaria. Ellos emigraron hacia Europa Occidental por medio de las estepas europeas. Y de Europa Occidental emigraron a Norteamérica, en Canadá, Alaska, en Oceanía, Australia y Nueva Zelanda, y en gran parte de África. El origen de varias naciones europeas es Israel. Entonces ya había gente en el continente americano, ya había gente en el continente africano, ya había gente en Oceanía, ya había gente en Asia, mucho tiempo antes que los israelitas los colonizaran. Entonces tenemos dos migraciones importantes en la historia de la humanidad. La primera, la que ocurrió en el año 2225 a.C., cuyo punto de partida fue la Torre de Babel. La gente que parte de la Torre de Babel fue capaz de llegar hasta el continente americano, ya sea por el estrecho de Bering, o por el Océano Pacífico, o por el Polo Sur. Esta gente no era israelita, ni siquiera Israel estaba o existía como nación. La gente que emigró desde la Torre de Babel
hasta Siberia, cruzando por el estrecho de Bering, dieron origen a los primeros pobladores de América. Los primeros pobladores del continente americano se originaron en la Torre de Babel, no en Israel. Mientras que los israelitas, casi 1500 años después de la Torre de Babel, emigraron a Europa occidental, tomando como punto de partida el Imperio Asirio, ubicado entre el Mar Negro y el Mar Caspio, en el Valle del Cáucaso. En el año 700 a.C., Israel ya existía como nación, incluso ya se había dividido en dos naciones. Y la migración israelita se dio por tierra a través de las estepas europeas. Estos israelitas dieron origen a varias naciones de Europa occidental. Algunos israelitas, por supuesto que llegaron por mar, en estas grandes embarcaciones, unas de estilo Drakkar y otras de estilo Snaker. Y los que viajaron por tierra dejaron rastro de su camino, de su trayecto desde Asiria hasta Europa occidental. Estos dólmenes son enormes altares de piedra que los podemos encontrar a lo largo de toda Europa. Y los vikingos, escitas, celtas y escandinavos, anglos y sajones conservaron esta costumbre de levantar altares de piedra. Estos dólmenes son una vieja costumbre de los israelitas heredados de sus padres, los patriarcas como Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué no encontramos pirámides en Europa occidental, pero sí encontramos pirámides en Mesoamérica? Porque los israelitas no tenían tal costumbre. ¿Por qué no se ha determinado qué pueblo dio origen a los primeros pobladores americanos? Porque en el tiempo en que los primeros pobladores llegaron al continente americano, no llegaron bajo la bandera de ninguna nación o de algún reino, simplemente eran personas que habían sido esparcidas de la Torre de Babel. Sin embargo, sabemos en la historia universal que la gente que llegó a Europa occidental fue identificada plenamente como celtas, como escitas, como escandinavos, como vikingos, como anglos, como sajones. Es decir, se tiene plenamente identificada a la raza que dio origen a esas naciones europeas. Y esos pueblos, esas etnias, en realidad fueron las tribus perdidas de Israel. Israel entró a Siria como Israel, pero los asirios les pusieron otros nombres, y cuando Israel sale de Asiria, sale bajo estos nombres nuevos, totalmente distintos. Por eso es que no se pueden identificar como israelitas cuando llegan a Europa occidental. Esta es la realidad de la historia bíblica, que los pueblos originarios del continente americano fueron semitas y jafetitas, descendientes de Sem y de Jafet, que más tarde fueron colonizados principalmente en Norteamérica por las tribus de Israel, porque el origen de Estados Unidos y de Canadá está en Israel. Son migrantes. Su verdadero origen es Israel.